¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juez Joaquín Bosch, un saludo. Hola Jesús, un saludo. Bueno, se ha puesto sobre la mesa, el presidente del gobierno lo hacía, el debate sobre las reformas necesarias en el Poder Judicial y en los medios de comunicación. Aquí un juez y un periodista que van a hablar de esto. Primero el magistrado, vamos a ver en qué situación tenemos en España el Consejo General del Poder Judicial. Porque no se reforma, no se renueva, no sé si se puede hablar de una especie de secuestro, como ha puesto el juez Bosch en Twitter. ¿Se puede hablar así en estos términos por la no renovación? Hombre, la situación es gravísima a mi modo de ver desde una perspectiva institucional y sí que es un auténtico secuestro de la institución, porque el principal partido de la oposición, de forma muy irresponsable, lleva ya más de 5 años y medio bloqueando su renovación y actuando como si la cúpula judicial fuera suya. Es una auténtica apropiación y es evidente que un órgano de gobierno, el Poder Judicial, no puede ser de un partido, es un organismo que es de toda la sociedad y si nos fijamos es que sus dirigentes están hablando de que no están dispuestos a entregar la institución a los socialistas como si fuera suya. Solo se puede entregar lo que es de uno, ¿no? ¿Cómo no va a negarse a entregar lo que es de todos, de alguna manera? Incluso están insinuando que hasta que no ganen las elecciones no van a renovar el organismo, con lo cual la situación es tan grave como que podemos estar así perfectamente 8, 9 o 10 años en situación de interinidad con un órgano caducado y en funciones, y efectivamente creo que es para preocuparse. Estamos hablando del Consejo. Estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano simbólico, representativo y de gobierno de la judicatura, nada menos. Eh, ¿Se puede hablar en términos de que la justicia en España no funciona como debiera y por eso tenemos la deriva de unos cuantos males? Porque yo creo que buena parte de la ciudadanía tiene esa sensación, ¿no? Este bloqueo y la falta de solución es un síntoma de que la justicia solo importa, digamos, para intentar controlarla, porque fijémonos en el debate que hay sobre el Consejo. Yo todos los días lo veo como tema del día de Twitter desde hace bastante tiempo. Nunca he visto algo así con la situación de falta de medios de la justicia, los problemas que genera que una persona cuando quiere cobrar un despido pueda estar 4, 5, 6 años. Es decir, que la justicia solo es un gran debate para ver quién la controla por arriba. Y sin duda, eso yo no digo que no sea importante, es importantísimo, pero también es sintomático, ¿no?, de muchas más cosas. ¿Cómo es esto que he visto que escribía el juez Bosch del árbitro o de comprar el árbitro? Hombre, yo he intentado hacer una metáfora futbolística para que se entienda, que de alguna manera la gran discusión se plantea por ver cómo se maneja al árbitro, en lugar de entrar en el fondo del problema, que es que lo que hay que buscar son garantías para ver si encontramos un árbitro neutral que pueda pitar el partido y que nos fiemos de él. Cuando el árbitro ya lleva 5 años de manera irregular pitando y hay claras sospechas de contaminación a favor de un equipo, pues es normal que la gente diga que ya está harta, que el juego no es limpio y que al final no nos podemos fiar y que todo el mundo acabe pues enfadado y pidiendo que por fin esto se arregle. Ujú. Bueno, tenemos una situación en la cual el presidente del gobierno dice que se toma bueno, un periodo de reflexión de 5 días, reaparece y al reaparecer se pone sobre la mesa lo que ocurre con la justicia y los medios de comunicación, ¿no? En el tema judicial, ¿qué reformas, a modo de resumen, cree el juez Bosch que son necesarias, incluso urgentes en España? Bueno, en primer lugar, a corto plazo, si quieres, puedes profundizar luego en medidas más, de más recorrido. A corto plazo, en el tema del Consejo General del Poder Judicial, mi impresión es que esta situación es insostenible. Y yo que he comentado contigo en otros momentos que me parecía una reforma muy drástica, muy dura, cambiar el régimen de mayorías para forzar la renovación. Claro, esto lo comentamos cuando el Consejo llevaba un par de años caducado. Que la renovación necesita de mayorías cualificadas de 3/5, de un 60% del Parlamento. Tiene como finalidad, igual que otros órganos constitucionales, que no pueda ser utilizada por una sola fuerza política, por ejemplo, que tenga mayoría absoluta. Claro, esto no puede convertirse en un instrumento para, de manera oportunista,
patrimonializar el organismo y que lo tenga ahí un montón de años una fuerza política secuestrado. Por eso yo creo que el bloqueo se consigue porque la ley establece un sistema de mayoría cualificada, pero la ley se puede cambiar. Y por eso mi impresión es que sí que ha llegado el momento para estudiar fórmulas de forzar esa renovación, explorar cómo se puede cambiar la ley, que es perfectamente posible legalmente, para que con una mayoría absoluta del Parlamento se consiga renovar el organismo. Pero claro, yo pienso que ahí también esto puede generar riesgos, que es que la mayoría parlamentaria imponga ahí unos árbitros que sean absolutamente conectados con los partidos de esa mayoría. Eso también es peligroso. Yo creo que la solución no es que quitamos a los árbitros que ha puesto un partido para poner los de otros partidos. La solución es buscar unas garantías para que los juristas, después de forzar la renovación en esa etapa, digamos, de transición hacia un nuevo sistema, no sean juristas de partido. Se deben buscar perfiles que, evidentemente, todos los juristas tienen ideología. Yo siempre lo repito. Todos los juristas tienen ideología y los que dicen que son apolíticos son de derecha o de extrema derecha. Esa regla nunca falla. Fijémonos, todos conocemos a quienes dicen estas cosas. Por tanto, es lógico que el Parlamento pueda elegir juristas que representen la pluralidad desde una perspectiva ideológica, pero una cosa es que sean plurales y otra que estén al servicio de los partidos. Esto es otra cosa. Y creo que aquí el problema no es tanto de ideología como de conexiones partidistas que todos conocemos. Por ello creo que sí, se puede forzar la renovación como medida urgente, pero hay que ser muy cautelosos para que esto no sea quitar a unos para poner a los míos, para entendernos. Porque cuando habla de que está secuestrado el Consejo General del Poder Judicial, ¿es un secuestro político? ¿Es un secuestro de quién? Sentido figurado, ya lo sé. En estos momentos, mi impresión clara es que el principal partido de la oposición no solo se ha apropiado de la institución del Consejo, sino que incluso presume y alardea de que no piensa cederla. Y lo hace en un contexto en el que habitualmente este Consejo actúa en sintonía con las estrategias partidistas del propio partido que ha situado esa mayoría del Consejo. Pensemos que este Consejo está más de 5 años caducado en funciones, pero es que lo configuró en 2013 Gallardón durante el gobierno de Rajoy. Fijémonos esto, ¿de dónde viene? Pronto hará 11 años que en un gobierno de Rajoy se configuró este consejo. Y habitualmente es un consejo que sobreactúa, que incluso interviene cuando nadie se lo ha pedido, que todas las grandes proclamas que hace van en la misma línea y por esto sí que podemos hablar desde un punto de vista simbólico de un secuestro de la institución Por parte del Partido Popular. y por parte efectivamente del principal partido de la oposición, Ujú. que es el que presume de que no entrega, no entrega y solo se puede entregar lo que tiene alguien en propiedad. Ujú. Otras reformas que serían necesarias en el sistema judicial español. Insisto, partiendo de la base de que incluso la propia ciudadanía tiene la sensación de que la justicia en España está excesivamente politizada y no funciona como debiera. Esto lo dicen las encuestas oficiales de forma reiterada. ¿Qué sería urgente hacer en este país con la justicia? Hay algunas reformas pendientes desde hace tiempo, desde luego una de ellas es el sistema de inversión pública para que los procedimientos no por una causa por corrupción estar abierta de 10 o 15 años, como pasa en muchos procedimientos de este país. Porque esto, por un lado, genera una percepción de impunidad comprensible en la ciudadanía. A menudo hay causas que prescriben no porque tarden mucho tiempo en tramitarse. Ahí hay, digamos, algo de confusión en la ciudadanía. Una causa, cuando empieza a tramitarse, se corta la corrupción. Pero la ciudadanía sí que percibe algo que es cierto, que prescriben causas, pero es porque cuando se empieza la investigación contra una trama corrupta, cuando se llega a los cabecillas, ya han pasado los años de prescripción a veces, digamos. Que no es por la lentitud de la justicia, pero sí que está derivado de la lentitud de la justicia, porque cuando puedes conseguir pruebas contra los jefes de la trama corrupta, a menudo sí que han prescrito esas tramas. Es importante cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1882. Y aunque tiene muchas tramas y remiendos, cuando la lees, ves el aroma, ¿no?, de las novelas de Benito Pérez Galdós, ¿no? Nos habla de diligencias, nos habla de serenos, ¿no?, de alcaides, de estas figuras. Eso está
una ley con la que hoy perseguimos la alta delincuencia económica y política del siglo XXI. Cuando hablamos Y de que todas las a los partes, peces gordos les prescriben las causas, cuando se habla de que hay una justicia para, digamos, para poderosos y otra para el ciudadano medio, ¿hay base para afirmar eso? hay base para afirmar esto porque las figuras procesales se han concebido de esta manera. Yo no puedo olvidar, porque a mí me parece tremendo lo que dijo en su momento el expresidente del gobierno, José María Aznar, cuando fijaron un proceso que sigue vigente de juicios rápidos. Dijo, vamos a barrer de las calles a los pequeños delincuentes con la ley en la mano. Aparte del uso del verbo barrer, yo creo que a las personas no se las barre, se barren otras cosas. La concepción, ¿no?, que entraña este tipo de discursos y además con la ley en la mano, de los grandes delincuentes no dijo nada, que yo sepa. Dijo, vamos a barrer a los pequeños delincuentes. No dijo nada de barrer a los grandes delincuentes. Se configuró una estructura procesal, entre muchas otras, para actuar, digamos, contra la delincuencia vinculada a la supervivencia, a gente que tiene adicciones, a personas que intentan sobrevivir, que es evidente que hay que dar una respuesta jurídica, pero sobre todo social a esto, pero que yo sepa no se articulan juicios rápidos para perseguir la corrupción y la alta delincuencia económica. Al contrario, seguimos teniendo que parar los juzgados para ir contra la pequeña delincuencia, porque hay juicios rápidos que dicen que hay que resolverlos en 2 o 3 días, pero los procesos se eternizan contra la alta delincuencia económica. Qué curioso. Además, Aznar me da toda la impresión de que se olvidó cuando habló de barrer, de, pues yo qué sé, de Zaplana, de Rato, de Jaume Matas. Esos no habló de barrerlos. En ningún momento dijo nada de que hay que barrer a la alta delincuencia económica, societaria, a la corrupción política, a los pequeños delincuentes, es a los que había. Ese era el gran compromiso, ¿no?, que se asume. Y esas concepciones están todavía hoy en las leyes y hay que cambiarlas. Hubo un alto cargo judicial que en España afirmó que había una justicia para robagallinas. Esto hace años que ocurrió, esta afirmación. ¿Sigue vigente esto? Esto sigue completamente vigente porque, como decía, toda la legislación, tanto la procesal como sustantiva, da una absoluta prioridad a la persecución de determinados delitos y de manera negligente olvida el grave daño que causan a la sociedad, que seguramente es mucho mayor el de la alta delincuencia económica, que no tiene un tratamiento específico en las leyes para que se corra, para que la justicia sea ágil y que se resuelva en plazos razonables. De hecho, hemos tenido durante mucho tiempo en nuestras leyes pena de prisión para el migrante que pone el top manta para poder sobrevivir y al mismo tiempo multas irrelevantes para delitos vinculados a la corrupción. Y esto efectivamente pues, te explica, ¿no?, esas dobles varas de medir. Mm. Le voy a pedir al juez Bosch que nos explique de forma concisa, para que la gente entienda, por qué se puede afirmar que en España la justicia está politizada y por qué incluso hay tribunales especiales para juzgar a políticos, por qué tienen privilegios determinados, tal y como está configurado ya el sistema, ¿no? Pues el Consejo General del Poder Judicial, tribunales determinados para juzgar políticos. Le voy a pedir esto enseguida, pero yo he dicho, vamos a hacer una aportación, siquiera breve en mi caso, de por qué se está hablando de que hay que mejorar lo que ocurre con el periodismo o la justicia. En el caso del periodismo voy a dar simplemente 3 ideas muy concisas. Una, transparencia en el dinero público que va a los medios de comunicación, ya sean de línea de izquierdas o de derechas, porque habitualmente los de izquierdas denuncian lo que se llevan los de derechas y los de derechas los que se llevan los de izquierdas. Y no hay transparencia en el dinero público que va desde los gobiernos central, autonómicos o provinciales o locales a los medios. Y muchos están recibiendo una financiación importante, con un porcentaje muy elevado para el mantenimiento de medios que en algunos casos además, vamos, ni se siguen prácticamente, pero dinero bien que reciben. Esa es una. Otra, es lamentable que en este país, por ejemplo, haya periodistas que se sabe que han soltado bulos, tienen hasta condenas y aparecen en tertulias y aparecen de forma permanente en los medios. Otra, no a las listas de periodistas inconvenientes, no a la censura también, no a la intromisión política para quitar, por ejemplo, de la radio y televisión pública a periodistas por considerarlos inconvenientes.
no porque hayan mentido, sino porque se considera que no convienen. El tema del dinero, por ejemplo, el tema del dinero público que va y que no se explica con transparencia, yo creo que es lo que hace que en mi libro, en El precio de la verdad, se hayan encontrado molestias para algunos medios de estos considerados muy de izquierdas que ni siquiera me han llamado, ni siquiera han sacado un breve sobre el libro, este quinto, a diferencia de los anteriores. Pero bueno, vamos al tema de la justicia. Joaquín Bosch, ¿en qué se puede explicar el tema de la intromisión política y que haya juzgados, en cierta forma, no sé si se pueden determinar o calificar como especiales para políticos? Es que es así. En este país hay órganos judiciales especiales que solo son para los políticos, vulnerando de alguna manera, al menos en cuanto a sus principios, figuras como la de el juez natural, porque los políticos, con la figura del aforamiento, lo que consiguen es que haya un tribunal especial para ellos. Es decir, los miembros del gobierno, los diputados y los senadores solo los puede juzgar el Tribunal Supremo. Cualquier persona comete un delito, la regla general es que lo juzga el juez del territorio donde se ha cometido el delito. Es muy difícil poder influir sobre 5.000 jueces que somos en España. Pero claro, si hay tribunales especiales, pues claro, las presiones son más posibles. Incluso configurar, decidir quién va a esos tribunales, pues claro, esto también puede convertirse en una auténtica batalla. Los diputados autonómicos y los miembros de los gobiernos autonómicos, los presidentes autonómicos, los pueden juzgar únicamente los tribunales superiores de cada comunidad autónoma. ¿Quién decide quiénes son los jueces de esos tribunales? Pues lo decide el Consejo General del Poder. Para ser juez hace falta una oposición. Para llegar a otro tribunal después, hace falta ser más antiguo en el escalafón. Estamos hablando siempre de accesos objetivos. Pero para llegar a los tribunales que juzgan a los políticos, te tiene que nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Y este es el origen de la gran batalla política para el control del Consejo General del Poder Judicial. Te aseguro, Jesús, que si no hubiera tribunales especiales para políticos, que es algo que nos diferencia, no es normal que todos los diputados en Francia, en Alemania o en Italia tengan un tribunal especial para ellos. Si no hubiera estos aforamientos, los partidos ignorarían absolutamente lo que es el Consejo General del Poder Judicial, o al menos no generarían este tipo de conflictos tan graves. La importancia más esto no es que lo diga yo, no sé si recordarás aquel WhatsApp que mandó un alto cargo del principal partido de la oposición, Ignacio Cosidó, a los miembros de su partido, diciendo no solo aquello tan conocido de que controlaremos la sala segunda desde atrás. Luego dijo algo que pasó más desapercibido, pero a mí no me pasó desapercibido. Dijo, en estos momentos nos jugamos el control de decenas de tribunales que en este país en lo que se juega el futuro de nuestro partido. Eso es lo que dijo a continuación, porque el Consejo nombra a los miembros de estos tribunales. O sea, que cuando hay, en cierta forma, ahora mismo, ¿no? Un asunto por resolver, vamos a decirlo así de forma muy fina, con el Consejo General del Poder Judicial, si se mantiene sin renovar, si mantienen ahí sus posiciones, es porque saben que están manteniendo un control importante de la justicia. Obviamente, si el Consejo se renueva y la mayoría que ahora existe deja de existir y el próximo Consejo tiene entre sus funciones el nombrar a jueces del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores Autonómicos, seguro que el perfil puede ser diferente, porque otra cosa que separa a España de otros países es que para llegar al Supremo no se accede con unos baremos objetivos. Es decir, igual que para ser policía local o bombero o profesor, uno tiene que demostrar con méritos objetivables que tiene más mérito y capacidad que los otros aspirantes, eso no existe para llegar al Tribunal Supremo y a los tribunales superiores autonómicos. Se nombran por criterios discrecionales y claro, eso también explica que un cambio en el Consejo puede llevar a que se nombre otro tipo de jueces en los altos tribunales. Claro, en gran parte el origen de esta gran batalla política que explica tantos años de bloqueo y que se diga que no queremos entregar lo que es nuestro, se debe a las funciones que tiene el Consejo. El Consejo no es un tribunal, no dicta sentencias, pero sí que decide quiénes dictan las sentencias más importantes de este país. Qué curioso, yo creo que está quedando muy bien explicado. Por cierto, cuando dice motivos discrecionales, motivos más arbitrarios, por así decirlo, ¿no? Y otra aclaración decía, hay otros países donde no es normal, es decir, hay otros países donde no existen estos tribunales, digamos, exclusivos para políticos.
Porque antes ha citado otros países europeos. En otros países democráticos no existen esos aforamientos generalizados para diputados, senadores, diputados autonómicos. Eso es español y muy español. Y además hay otro sistema de configuración de los consejos de la judicatura. Vamos, yo, si me permite, lo explico para que se vean las diferencias. Sí. Eh, Aquí tenemos un consejo configurado por los partidos políticos. Esto solo existe en Europa, en España y en Polonia. Polonia imitó el sistema de España, pero fue más lejos y por eso la Unión Europea amenazó con sanciones y también ha dado varios toques de atención a España. Lo que existe en prácticamente todos los países europeos democráticos es un Consejo de la Judicatura que tiene un sistema mixto de configuración. Un sistema mixto que una mitad la eligen los parlamentos y otra mitad la eligen los jueces en una elección interna. Esto en España es ampliamente rechazado, tanto por la derecha como por la izquierda. En algunos ámbitos hay desconfianza hacia los jueces, pero lo cierto es que eso ha funcionado en otros países europeos. Podía funcionar perfectamente, pero si no se quiere aplicar esto a España y se busca una elección parlamentaria, lo que se debe hacer es buscar una acción parlamentaria que no lleve a comisarios políticos de los partidos al Consejo, porque esta es la madre de todos los problemas que estamos viendo. Esas excesivas injerencias partidistas. Se puede ir a un sistema de elección parlamentaria que respete la pluralidad democrática, si esa es la voluntad política, pero con incompatibilidades. De ahí no pueden ir quienes han sido ministros, diputados, dirigentes de las ejecutivas de los partidos, como ha pasado en el Consejo en España. Hace falta que haya transparencia, no que se reúnan dos altos dirigentes de los principales partidos y se repartan por cuotas, con vetos, con bloqueos, con imposiciones. Ese es el sistema de las últimas décadas en España. Se reúnen dos, uno de cada uno de los principales partidos, y en una mesa ellos se reparten el consejo. Eso no es una elección parlamentaria, que yo sepa. Mm. Y además eligen a personas con vínculos fuertes con los partidos. Pues ya ven, señores, que en este país tenemos la jefatura del Estado, jefe del Estado considerado inviolable, y luego, si vamos bajando un poquito a los dirigentes políticos, tenemos este panorama que hay. Y de ahí, pues, una serie de derivadas que hacen que se pueda decir este país necesita una regeneración muy seria, pero a veces incluso quienes predican que es necesaria también participan de que esto sea muy mejorable. También he visto que en las redes sociales Juezbot ponía algo de las manzanas podridas y el sistema. ¿A qué se refería? Bueno, me refería a que no se puede sugerir, como a veces escuchan del ámbito político, que la corrupción es un problema de cuatro manzanas podridas. Por primero, porque hay más de cuatro, y más de 40, y más de 400, y más de 4.000. Ahí tenemos multitud de sentencias y de casos, y más todavía, en los juzgados sabemos perfectamente que los delitos que nos llegan a la justicia siempre son la punta del iceberg en los robos más simples y también en los robos más exagerados, en la corrupción política, ¿no? Si ya sabemos casos de centenares de condenas, tenemos una corrupción que está muy instalada en el sistema y para ello también haría falta medidas. Y casos como el caso Coldo nos conectan con que en España hay decenas de miles de asesores de los partidos en todo tipo de administraciones, en los ayuntamientos, en las diputaciones, comunidades autónomas, en el gobierno central, en las empresas públicas, en las fundaciones institucionales, en las empresas mixtas. Y en muchísimas sentencias hay vínculos de cargos de este tipo que muchas veces, a veces sí que pueden ser necesarios. Yo no digo que no tenga que haber ningún cargo de designación directa, pero en España hay una auténtica inflación y estas redes clientelares a menudo explican bastantes casos de corrupción. Y por eso digo que hace falta mucho mejorar en regeneración democrática, en transparencia. Tenemos que saber mejor cómo funcionan en las cajas de los partidos. Tenemos que controlarlas mejor. El Tribunal de Cuentas, que mucha gente igual no sabe a qué se dedica el Tribunal de Cuentas, pues entre otras funciones fiscaliza las cuentas de los partidos. Es normal que quienes fiscalizan estén nombrados en un reparto de cuotas por los partidos. Una persona que está ahí porque la ha nombrado un partido va a fiscalizar de manera imparcial las cuentas de ese partido. Por eso digo que en estos ámbitos tenemos bastante que mejorar.
Una conversación, creo yo, muy esclarecedora y muy didáctica para que la gente sepa y conozca más. Otra clave que puedo dar de lo que se puede hacer para mejorar el periodismo, que también he intentado recoger en El precio de la verdad. ¿Quién marca la agenda? ¿Qué temas se tratan? A veces en los medios de comunicación estamos viendo cómo hay cada vez más entretenimiento o cada vez se dedica pues, más tiempo a otro tipo de historias que aburren al personal y hay determinados temas en los que no se entra para no molestar al poder. Por eso es oportuno explicar a la gente. Puede ser molesto para los dirigentes, pero esto hay que explicarlo porque la justicia la paga la ciudadanía y es un derecho que tiene la ciudadanía también. Joaquín Bosch, juez Bosch, muchísimas gracias por este rato. Yo desde aquí, desde un hotel en Gran Canaria, está en Valencia, ¿no? Donde vamos a presentar el precio de la Sí, verdad el día 29 de mayo. Vamos a estar ahí, ¿verdad? Presentándolo en allí la estaremos, sala sí. Rusapa. Bueno, pues muy aclaratorio, de verdad, y ha quedado, creo, muy clarito para que la gente conozca más. Muchas gracias. Un placer charlar contigo, como siempre, Jesús. Un Gracias. abrazo fuerte.